Bueno, este año me tocó vivir una experiencia muy importante en mi carrera a nivel profesional que me permitió pensar y repensar qué estamos haciendo las agencias y qué están haciendo las marcas a la hora de comunicar. Fui convocada por el Festival de Cannes Lions a ser jurado de una categoría nueva que se llama Creative Data. El Festival de Cannes Lions es el festival más importante de la publicidad mundial que se hace una vez al año después del Festival de Cine en Cannes. Generalmente tienen categorías como más tradicionales y ahora, hace unos años, incluyeron la categoría de innovación y hace 2 años, este fue el segundo año, la categoría de Creative Data. La verdad es que cuando me convocaron dije, qué interesante Creative Data, porque venía escuchando Creative y Data por el otro lado. Pero la unión de estas dos cosas que me parecía tan interesante no existía. Nadie hablaba de Creative Data. Investigué un poco para ver de qué se trataba la categoría. Dije, a ver, ¿cuál fue el Grand Prix? ¿Cuál fue el premio principal? ¿Por qué lo premiaron? Investigar eso y en base a eso entender de qué se trataba. Investigué y vi que el primer año la categoría estuvo vacante. ¿Por qué? Porque el jurado no se había puesto de acuerdo de qué era Creative Data. Con lo cual, este año teníamos que resolver nosotros, los que estábamos, qué iba a ser Creative Data. El jurado estaba compuesto por 11 personas, de las cuales yo era la única latina. O sea, que era también bastante complejo, porque había muchos casos de latina, que ya les adelanto, que de los 5 oros, 3 fueron de latina. 2 fueron de Ecuador y 1 de Costa Rica. Con lo cual también fue muy interesante tener esa experiencia, ¿no? Como el filtro cultural era tan universal el problema y tan universal la solución que no se tuvo en cuenta que, qué sé yo, que un inglés o que un americano pudiera entender la idiosincrasia nuestra. ¿Qué está pasando en el mercado hoy? La verdad es que uno lee, escucha. Por un lado, hay como 2 bandos. Está por un lado el bando creativo, más yo viniendo de una agencia creativa, esto lo escucho mucho, que dicen, bueno, lo único importante es la idea. Si no hay idea, no tenemos nada. Tienen razón en un punto, porque si no hay una idea, no hay conversación, no hay nada de qué hablar. Por otro lado, hay otro bando, que es el bando de lo moderno, de lo digital, de la data, que están desarrollando herramientas tan sofisticadas que hasta ellos mismos dicen que ya no van a necesitar más creativos. ¿Sí? Hay muchas empresas que ya desarrollaron soluciones que a través del business intelligence y de la programática y de la segmentación pueden combinar las piezas de manera tal de que no hace falta pensarlas, ¿no? Y que ellos creen que los creativos ya está. Es como raro, un mundo tan automatizado. ¿Y saben qué? Son 2 caras de la misma moneda. Desde el punto de vista de la gente, son 2 caras de la misma moneda. Porque por un lado tenemos la parte de la data, big data, ¿sí? Grande, infinita, que le da sostén para que algo flote. Pero por otro lado tenemos la parte de arriba, que es la parte sensible, que es la parte que hace que uno se conmueva como persona, que lo recuerde, que hable de esto, que quiera ir a visitarlo, que haga que yo me mueva de un lugar a otro, que es la idea. Entonces, la verdad que la pelea... ¿Y qué le pasa a la gente? ¿Qué nos pasa a nosotros como usuarios? Eso era la industria. A nosotros como usuarios, ¿qué nos pasa? Nosotros miramos las cosas importantes de espaldas. ¿Está bien? Nosotros ya usamos todo lo que nos pasa para construir nuestra propia narrativa. Entonces, Hillary sale de fondo y todas las cosas importantes salen de fondo. ¿Por qué? Porque lo que estoy escribiendo es mi propia historia, no la historia de otro. Entonces, ¿qué es un device? ¿Es digital? ¿Es big data? ¿Qué es? Es la gente. Y la gente tiene todas estas cosas. Tiene por un lado sentido, que es lo que va a contar, y por el otro lado plataformas, que hoy es esto. Como decía Philip Stark en su momento, somos seres mutantes. Nosotros creemos que esto llegó para quedarse, no sabemos de acá a 5 años cuál va a ser el dispositivo. Pero la realidad es que la gente tiene esto las 24... Nosotros tenemos esto las 24 horas y todo el tiempo mediatizamos nuestra realidad con el celular. Somos pantalla dependientes. Yo qué sé a quién le cae esto.
pero es importante. Hace mucho tiempo, a nivel personal y profesional, descubrí que la tensión entre los opuestos son minas de oro. Obviamente que uno cuando se va formando en una especialidad y se va formando dentro de un sistema, un lenguaje, un paradigma. Y uno cree poder resolver los problemas con su paradigma. Pero también hay otros paradigmas, otras formas, otros sistemas que nos resultan ajenos, ¿sí? Entonces, si uno tiene la capacidad de poder ponerse durante un rato en los pies del otro sistema, del otro lenguaje, no hablar sin tener idea de lo que está hablando el otro. La verdad es que las soluciones resultan superadoras cuando uno puede establecer estos puentes. Aprender distintos lenguajes, como cuando uno va a un país. Si uno tiene la suerte, si viaja a Francia, de saber mínimamente francés, la experiencia va a ser diferente de que si no habla nada de francés, ¿sí? Claramente es diferente, son puentes. Yo les vine a hablar de Creative Data. Para eso les voy a contar una historia. ¿Cómo empecé? Empecé siendo psicóloga. Esta foto es del Borda. Ahí estaba con pacientes, año más o menos 91. ¿Qué aprendí cuando estudiaba psicología? Aprendí que las personas somos singulares. Uno como psicólogo está entrenado para trabajar escuchando al otro. Uno no puede interpretar rápidamente, ni anticiparse, ni decir, le pasa esto, porque uno le estaría escribiendo el guión al otro. Entonces, hay que escuchar, la escucha atenta y sin hacer ningún tipo de prejuicio ni de nada. ¿Cómo seguí? Como psicóloga tenía que estar más o menos unos 5 años trabajando ad honorem para poder tener una independencia económica. Por lo tanto, busqué otras alternativas y entré a trabajar en American Express, el sector de operaciones. Un lugar más o menos como este, un poquito más lindo, no mucho. Durante el primer mes tuvimos un entrenamiento para atender 100 llamados por día, solo entrenamiento. Y en ese entrenamiento nos explicaban que no importaba la razón por la que el cliente llamara, teníamos que rápidamente, en 1 minuto y medio que nos daban por llamado, pescar algo de lo que decía el cliente, tipificarlo y meterlo dentro de los 10 posibles problemas. ¿Cómo puede ser? Si las personas son singularidades, ¿cómo yo voy a escuchar 2 segundos, voy a anticiparlo y lo voy a meter en un proceso? No. Fueron días, porque yo seguía trabajando de psicóloga después de American Express, fueron días, semanas de mucho conflicto, mucha tensión entre distintos paradigmas. Los psicólogos no estamos entrenados para ser prácticos, ¿está bien? Es una herejía ser práctico cuando uno es psicólogo. Entonces, esto era otra cosa. ¿Cómo seguí? Después de 6 meses de debatir si yo era buena persona o no por hacer esto, me di cuenta de que sin proceso no hay solución. Me di cuenta de cómo el proceso ayudaba a ser más empático. Yo podía atender a la persona, realmente había un patrón en los llamados, todo el mundo creía que llamaba por su motivo. Pero si yo podía identificar rápidamente ese patrón y había un proceso que el señor no conocía, pero yo sí, que le podía resolver el tema, yo tenía toda la libertad de ser empática. Amé la unión entre estas dos cosas tan opuestas, de cómo el proceso ayudaba a la singularidad. ¿Qué hice después? Me gustó, sentí que había algo acá y quise aprender más y crecer en la empresa, pero como psicóloga no tenía manera de hablar el lenguaje de la empresa. Entonces hice un MBA con intercambio en Francia. Estuve estudiando en una escuela de Lyon, un MBA, marketing, etc. Era en el año 98, ¿sí? Me tocó el Mundial. La verdad me enteré un mes antes de viajar que era el Mundial. Pero bueno, aprendí muchas cosas, muchas herramientas. Aprendí el lenguaje corporativo y también aprendí que se siente no poder gritar los goles cuando dejamos afuera del Mundial a Inglaterra por octavos de final por penales. Y encima lo habían expulsado a Beckham. Todo lo bueno termina, así que volví. Volví, imagínense,
necesitando buscar un trabajo para financiar todo el viaje que había hecho. Llamé a varias consultoras, me llama una y me dice, Carolina, hay una búsqueda en una empresa, no sé si es muy interesante, fíjate. Anda a la entrevista, a lo mejor entra y esperemos a que te llame otra. Perfecto. La empresa era TravelPass. Para los que no la conocieron, TravelPass fue la primera agencia de database marketing multimarca de Argentina. Shell, para el año 98, ya sabía que un programa de fidelización de los que dan puntos, etcétera, no se puede autofinanciar con una sola marca. Es inviable, es costosísimo. Entonces, a nivel mundial ya había desarrollado una plataforma de joint venture con otras empresas de consumo masivo. Aquí se asoció con Supermercados Norte, hoy Carrefour, Telecom, Personal, Arnet y Banco Galicia. Y después se sumaron Musimundo y Geni. Todavía recuerdo el primer día que entré, éramos 25 personas manejando todo esto. Había bases de datos, había inteligencia, había de todo, mucho modelo económico. Llovía mucho. El CEO de la compañía nos llama, vengan, vengan, vengan. Vamos todos a la oficina, yo dejé todo, fui. Y dice, miren, están lloviendo puntos TravelPass. Y yo me quedé porque, qué sé yo, era un ingeniero que veía puntos TravelPass en la lluvia. Y dije, bueno, acá hay algo. Acá hay algo. A mí la locura no me asustaba. Teníamos matemáticos trabajando modelos de predicción de comportamiento. Teníamos 3 millones de cuentas, 3 millones de familias que usaban la tarjeta para sumar puntos en estas empresas participantes que les comenté. ¿Sí? Y había varias más empresas participantes. Teníamos una por cada uno de los rubros del consumo habitual de una familia. Aprendí que era CRM. CRM no es un software. CRM no es un plan de email marketing. CRM es la forma en la que uno piensa un negocio. Es un modelo, es un paradigma que trabaja sobre lo que la gente hace, en este caso compras, ¿sí? No trabaja sobre preferencias, no trabaja sobre qué hizo la persona que miró, trabaja sobre lo que las personas compraron, no sobre lo que la gente declaraba que hizo, ¿sí? Como la gran diferencia en esta época era básicamente lo declarativo versus lo fáctico. Trabajábamos distintos modelos de segmentación porque el objetivo era el ROI. Un programa de CRM con esta filosofía y con este paradigma busca eficiencia en el presupuesto de marketing. ¿Está bien? Si no se usa así, no sirve. Entonces, trabajábamos con la recencia, que era la última vez, analizamos cuándo fue la última vez que los clientes vinieron a comprar y si se salía del patrón de lo que esperábamos, accionábamos sobre ese determinado segmento de clientes para que vuelva. Trabajábamos la frecuencia, investigábamos cuál era la frecuencia media que tenían que tener, también los que se alejaban del patrón los activábamos y sobre todo el valor monetario. Sabíamos quiénes eran los clientes, no son todos los clientes iguales, ¿sí? No solamente por gustos y preferencias, sino por lo que representan a nivel económico para la empresa. Entonces, ranqueábamos a los clientes desde los mejores clientes en términos de compras hasta el que menos compraba. Trabajábamos con Pareto. Teníamos identificada en cada marca cuál era el 20% que generaba el 80% de los resultados. Hacíamos A/B testing, ¿sí? Probábamos. Con los matemáticos ahí podíamos jugar todo el tiempo con esto. Hacíamos cluster análisis, nos permitía ir identificando distintos segmentos. Hacíamos data mining, le decíamos al sistema, bueno, decinos aquellas variables que se combinan entre sí que nosotros no las podemos pensar. Y a partir de eso hacíamos acciones para las distintas marcas. ¿Y qué le pasa a uno cuando trabaja con data? Y se los puedo asegurar. Uno cuando trabaja con data se vuelve loco. Cree que lo sabe todo, que por tener toda la historia, ¿sí? Y estoy hablando antes pre-digital, ahora tenemos mucha más data. Uno cree que por saber lo que la persona hizo A, B, C, D, puede anticipar lo que va a hacer. Y el margen de error es muy chico, realmente es muy chico. Con lo cual, ¿para qué voy a preocuparme por el mensaje? ¿Para qué me voy a preocupar por el posicionamiento si yo ya sé, la gente está haciendo eso y va a seguir haciéndolo si yo soy asertivo? ¿Qué hice después con toda esta sensación de omnipotencia de la data?
quise aprender otro lenguaje, otro paradigma. Me formé en creatividad, en diversas disciplinas de creatividad. ¿Y qué descubrí? Que la creatividad está más cerca de la carne cruda que de una hamburguesa gourmet. Que en la creatividad es pura vulnerabilidad. El margen de error es al revés que con la data. Es todo, porque se trabaja con la emoción, se trabaja con la conexión. En esto estaba aprendiendo todas estas cosas cuando me llaman de Ogilvy Almeida, porque uno de sus principales clientes buscaba expertise en CRM. Bueno, está bien, me sumo al equipo. Fuimos al cliente, fui con el modelo económico, con todas las segmentaciones que les mostré, con Pareto, con toda la experiencia de TravelPass. La reunión fue buenísima. El cliente quedó feliz, la agencia orgullosa de haber estado a la altura y yo me fui muy contenta. ¿Y saben qué pasó después de esa reunión? Nada. Y fuimos a más reuniones y la conversación estaba buenísima y no pasaba nada. Hubieron reuniones en las que fui con los creativos y la parte que hablábamos de las segmentaciones, del ROI, etcétera, estaban muy bien, pero yo sabía y me daba cuenta que el cliente lo único que quería era que llegara el momento de ver el comercial de Susana Jiménez. Y yo no entendía nada. Digo, ¿de qué estamos hablando? Si la creatividad no se puede medir, y yo le estoy explicando que si hacemos todos estos pasos, su cartera se va a rentabilizar. ¿Y saben qué? La respuesta la encontré en un taller de dramaturgia. Él es Mauricio Cartún, que es uno de los referentes más importantes en Argentina de la dramaturgia, y tuve la posibilidad de estudiar con él. Escribir teatro es una de las cosas más difíciles que hay en la escritura. Escribir cine, escribir literatura, escribir narrativa, uno tiene muchísimos recursos. Pero ¿saben qué? Escribir teatro es muy difícil porque lo que tiene que ocurrir acá, ahora y sin recursos. Y nosotros como espectadores, lo único que queremos es alimentarnos de la tensión. Tensión. Entonces yo como dramaturga estoy obligada a que acá haya tensión, si no se me van. Y como personas estamos educados culturalmente para evitar la tensión. Entonces, escribir dramaturgia es antinatural, ¿está bien? Es muy complicado. Entonces él nos contó un tip que usaba, que decía, bueno, cuando yo estoy escribiendo y tengo algo para decir que está buenísimo, una poesía espectacular, esto le va a partir la cabeza, pienso, ¿en qué está pensando esta persona que me está viendo? Y esta persona está pensando en la pizza que se va a comer cuando termina la obra. Y yo solo le quiero decir poesía. Entonces yo le quiero decir poesía y el tipo tiene la pizza así. Entonces, ¿qué hago? Tengo que dejar de lado mi poesía un rato y entretenerlo. Y cuando lo empiezo a entretener, la pizza se achica, se achica, se achica, se achica, se achica, se achica, se achica. Y cuando desaparece y lo tengo ahí entregado, sumiso, le digo la poesía al oído. Entendí todo. Entendí a Susana Jiménez, entendí todo. Entendí que cuando entretengo, conecto con el otro. Sin entretenimiento no hay vínculo. Hablamos de vínculo, hablamos de bonding, hablamos de relaciones. Sin entretenimiento no lo hay. Lo transaccional no genera vínculo. Pero uno escucha por ahí que la data, la big data, las herramientas que manejan data, lo único que buscan es generar relaciones y enamorar a los clientes. Y yo he dicho eso hace 15 años atrás. Pero ¿saben qué? La data no emociona. La data es solemne. Lo solemne no genera emoción, no genera relación. Entonces, la data está y la tenemos que usar, pero la tenemos que usar para construir las narrativas que seduzcan a la gente. Tenemos que nosotros decidir qué vamos a hacer con toda esa data. Tenemos que ser curadores de la data. Tenemos que ser creativos. Yo me opongo a pensar que los que trabajamos con data solamente hacemos inteligencia. Nosotros necesitamos ser creativos, porque necesitamos
bucear en esa data para generar emociones, para poder construir narrativas también. Y hoy toda la data que tenemos disponible nos permite ser user-centric. Uno, si quisiera, podría darle todo al cliente. Si conocemos todo, casi todo. Pero ¿saben qué? Tenemos que detectar un problema relevante ¿de quién? Del cliente, no de nuestra marca. Del cliente. Y hacer el uso de la data para construir esa narrativa que dé solución a ese problema. Porque ¿qué es la Big Data? Grandes cantidades de datos almacenados. Stop. Es materia prima. Nada más. Necesitamos algoritmos para que le den sentido a la data. Pero ¿saben qué? Los algoritmos nos hablan del pasado de las personas. Nada nos dicen de sus sueños. Y yo les aseguro que porque una persona se haya comportado siempre de la misma manera, eso no significa que se vaya a seguir comportando de la misma manera más adelante, si tiene un buen estímulo. El problema no es entender que hacen falta los algoritmos en publicidad, por ejemplo, sino qué vamos a hacer con ellos, cuál va a ser el output, qué vamos a construir. No termina el tema en que tengo la Big Data y tengo la herramienta. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y a mí me gusta hacer una analogía también, una vez más, con el tema del teatro, del cine, de las series. Cuando uno ve una buena película que le gusta, Star Wars, la película que quieran, en realidad esas películas están basadas en un tema universal. Siempre es el mismo conflicto. Lo que pasa es que uno lo ve contado de manera diferente y piensa que es algo nuevo, pero en realidad las buenas historias, las que no llegan, siempre hablan de lo mismo. Las personas siempre tenemos los mismos padecimientos, ¿sí? Los mismos vínculos. Entonces, esta estructura, si uno despoja Star Wars, por ejemplo, y se queda con el mito del héroe y lo puede ver y lo puede estructurar, y uno ve que es el personaje A que tiene tal conflicto, se vincula con el personaje B que tiene tal otro conflicto, y está este personaje que va a ayudar y que tiene que llegar, todo eso, esa secuencia, esa lógica, uno podría pensar que es un algoritmo. Esa secuencia técnicamente se llama partitura de acción en teatro, ¿no? Entonces, la partitura de acción es un algoritmo. Él hizo Ricardo III, mucho antes de hacer la famosa House of Cards, ¿sí? Y es sabido por el autor que escribió House of Cards, el libro original, que se basó en Ricardo III para escribirlo. Y él declaró que nunca hubiera podido hacer un Frank Underwood como el que hizo si no hubiera pasado por Ricardo III. De más está decir que Claire está basada en Lady Macbeth, todos personajes shakespearianos, y que además Shakespeare estaba basado en otras historias anteriores. ¿Está bien? Entonces, esas son las historias que se van repitiendo. Pero si uno tuviera que pensar, no, esto es Ricardo III. No, acá está contando una nueva historia. Uno ni siquiera necesita saber que es Ricardo III. La historia es otra, es nueva. ¿Está bien? Pero los que nos gusta buscar patrones, esto lo vemos, ¿sí? Pero yo me conmuevo con la historia nueva. Entonces, el patrón solo no alcanza, porque Ricardo III ya estaba contada. Entonces, hace falta el patrón, el dato, el algoritmo, y hace falta el mundo de lo sensible. ¿Cómo voy a seducir hoy? ¿Cuál es el mensaje y cuál es el sentido? Acá está lo que decía él, que está declarando lo que les acabo de comentar. Entonces, la verdad es que la data es para las empresas, punto. A la gente no le importa la data. Es un recurso que nosotros usamos para llegar a la gente. La gente necesita una historia, un sentido, algo que la divierta, algo que le ayude a construir su narrativa cuando se saca la foto. Tenemos que tener en claro eso. Entonces, el gran cambio no es en el mundo de la data, es en el mundo de las personas que ejecutamos la comunicación, con las marcas que las pensamos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que equipos, perfiles que trabajan en silos por su especialidad puedan construir puentes para trabajar juntos para hacer algo superador? Creative Data es la unión de las distintas prácticas que tenemos, ¿sí? Hoy las tenemos todas separadas. Tenemos agencias que manejan User Experience, agencias que hacen más toda la parte de Storytelling, Planning. Después tenemos todas las empresas de data, ¿sí? Las que hacen Big Data, las que hacen Small Data. Y bueno, las agencias de medios, Programmatic, etcétera, ¿no? Y como son todos como silos, a veces pienso que es como la Torre de Babel. Todo el mundo habla distintos lenguajes
Y bueno, y el cliente trabaja con el que más o menos habla el lenguaje parecido al de él. Pero en realidad, para poder hacer Creative Data, que es la evolución de la Big Data, necesitamos poder trabajar integrados, haciendo puentes con las distintas empresas que manejan esas especialidades. Y me pasé el tiempo para mostrar un caso. En Cannes, tuvimos 720 casos en Cannes, de todo el mundo, ¿sí? Estaba Spotify, estaba Airbnb, estaba Watson, que bueno, obviamente que yo pensé que iba a ganar alguno de ellos porque era Creative Data, no ganó ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque obviamente eran muy fuertes en toda la parte de User Experience y en toda la parte de Data, pero le faltaba el anclaje de la otra parte, la parte que no era funcional al negocio, sino que era una historia para contarle a la gente. Entonces, el caso que yo les voy a mostrar, si tengo la posibilidad, 2 casos, y después los comentamos. ¿El volumen? While the data shows this reality, most companies still. Respeto a los demás, ya tenemos ¿Está que bien? terminar. Por eso pregunté si podía mostrar los casos recién. ¿Muestro este solo? Data by turning pie charts into real pies. The collection includes the salary gap cake, the misrepresentation pie, the top wealthiest, and the glass ceiling tarts, 2 tarts that reveals the scarcity of women in senior management. Cakes are 100% edible. The more you eat them, the more you help to fight inequality, as 5% of all income is donated to Philia, a non-profit organisation that conducts diversity projects across the country. Online, Paul invited users to make their own custom cake based on data from 145 countries. The campaign started with billboards located next to places where change is needed. And our written press release was baked, targeted, torturi pe care sunt ilustrate grafic diferențele de gen. Ia uzi că din bogați 24 suntem bărbați și o singură femeie. Nu putem nega că diferențele de gen încă există. Eso lo voy a mostrar, pero como ven, la verdad es que se trata de eso, de por un lado tener la data y que son estadísticas, ni siquiera no es la NASA, ¿no? Es una información que tenemos habitualmente, pero cómo hacemos un uso creativo de la data cara al usuario y cara a tener una experiencia que sea memorable y además que se la coman. Bueno, muchas gracias.